El Coliseo estaba en silencio. Hombres, mujeres y niños llenaban las gradas, ansiosos por presenciar el cruel espectáculo. En el centro de la arena, Juan, el apóstol amado de Jesús, era arrastrado hacia un caldero de aceite hirviendo. El intenso olor a aceite llenaba el aire mientras la multitud esperaba los gritos de agonía. Pero, para sorpresa de todos, ocurrió algo increíble. Hoy no solo vamos a hablar sobre cómo Juan sobrevivió, sino sobre el poder transformador de la fe que lo sustentó. Esta historia puede cambiar tu vida, mostrando cómo la fe en Dios nos capacita para superar los desafíos más imposibles. Y si esto toca tu corazón, deja tu like, suscríbete al canal y comparte este mensaje para difundir esperanza a más personas. Para entender cómo Juan sobrevivió aquel fatídico día, necesitamos retroceder un poco en su historia. Juan nació en la región de Galilea, en el seno de una familia de pescadores. Su padre, Zebedeo, era un hombre próspero en el ramo de la pesca, y Juan trabajaba al lado de su hermano Santiago, ambos siguiendo la tradición familiar. Tenían una vida sencilla, pero su dedicación al trabajo era notable. Su madre, Salomé, también era una seguidora devota de Jesús, y el papel de la fe en la vida de Juan ya era perceptible desde joven. A pesar de su vida como pescador, había un fervor en Juan que lo separaba de los demás. No era un simple trabajador del mar. Su búsqueda de algo mayor lo llevó a seguir a Juan Bautista, el profeta que preparaba el camino para el Mesías. Fue durante este periodo que escuchó por primera vez sobre Jesús de Nazaret, y no pasó mucho tiempo antes de que Juan, junto con su hermano Santiago, dejara las redes y siguiera el llamado de Cristo. Desde el inicio de su jornada con Jesús, Juan demostró una profunda devoción. Fue uno de los primeros discípulos en seguir al Maestro, y su temperamento fuerte y apasionado era tan evidente que Jesús lo apodó, junto con su hermano, Hijos del Trueno. Este apodo reflejaba su naturaleza explosiva, siempre lista para defender la causa de Cristo con fervor. Sin embargo, a lo largo de los 3 años que caminó al lado de Jesús, Juan pasó por una transformación. De un joven de temperamento ardiente, se convirtió en un apóstol de amor y compasión. La cercanía de Juan con Jesús no era solo fruto de su lealtad, sino también de su capacidad para comprender la esencia de las enseñanzas del Maestro. No solo atestiguaba los milagros, sino que los absorbía profundamente, internalizando las lecciones de fe y perdón. Juan estuvo presente en momentos cruciales del ministerio de Jesús, como la resurrección de la hija de Jairo, donde vio el poder de Dios sobre la vida y la muerte. También estaba al lado de Jesús durante la transfiguración, un evento que reveló la divinidad del Maestro de manera indescriptible. Pero fue en la última cena donde la relación de Juan con Cristo se destacó. Cuando reclinó su cabeza en el pecho de Jesús, no era solo un gesto de intimidad, sino una expresión de profunda confianza y amistad. Juan entendía que Jesús estaba a punto de enfrentar la muerte, y su corazón estaba ligado al del Maestro de una manera singular. En el momento de la crucifixión, mientras la mayoría de los discípulos había huido, Juan permaneció fiel, observando el dolor de Jesús hasta el último suspiro. Ese amor y lealtad fueron retribuidos cuando Jesús, en medio de la agonía de la cruz, confió a Juan el cuidado de su madre, María. Para un judío, esta era una de las mayores honras que alguien podía recibir y demostraba cuánto era importante Juan para Jesús. Después de la resurrección y ascensión de Cristo, Juan continuó su misión, predicando el Evangelio y expandiendo la Iglesia, siempre recordando las palabras y el amor del Salvador que conocía tan íntimamente. Sin embargo,
Con el paso de los años, la fe cristiana se expandía rápidamente por el Imperio Romano, desafiando a las autoridades locales y al culto al emperador. Los apóstoles, especialmente Juan, estaban a la vanguardia de este movimiento, predicando con valentía sobre Jesucristo y su resurrección. El cristianismo crecía entre los ciudadanos comunes e incluso entre algunos miembros de la élite, pero el Imperio Romano lo veía como una amenaza a su estabilidad y poder. Domiciano, el emperador de la época, era especialmente rígido en su política de exigir adoración como un dios. Cualquier persona que se negara a participar del culto imperial era considerada traidora, y los cristianos eran los principales objetivos. Juan, ya avanzado en edad, continuaba predicando el Evangelio con valentía, incluso frente a la creciente persecución. Eventualmente, Juan fue capturado y llevado a Roma para enfrentar juicio. Fue acusado de herejía y traición por negarse a adorar al emperador y por seguir proclamando a Jesús como el único Señor. La sentencia fue cruel. Sería lanzado a un caldero de aceite hirviendo, una ejecución pública destinada a enviar un mensaje claro de que la resistencia al imperio sería castigada con brutalidad. El día de la ejecución, el Coliseo estaba lleno. Hombres, mujeres e incluso niños se reunieron para presenciar el espectáculo. La expectativa flotaba en el aire, y el murmullo de la multitud aumentaba a medida que Juan, el apóstol amado de Jesús, era arrastrado hacia el centro de la arena. El caldero de aceite burbujeante estaba listo, y el intenso calor podía sentirse incluso a distancia. Los guardias, sudorosos y tensos, se preparaban para cumplir la sentencia. Juan, sin embargo, mantenía una calma inexplicable. Sabía que su alma estaba segura en manos de Dios, sin importar lo que sucediera con su cuerpo. Los murmullos de la multitud se transformaron en un silencio nervioso mientras los guardias lo levantaban y con un empujón brusco lo arrojaban al caldero. La tensión en el aire era casi palpable. Todos esperaban lo inevitable, los gritos de agonía, el olor de carne quemada, la visión de un hombre siendo consumido por el aceite hirviente. El público ya había presenciado ejecuciones similares antes y sabía lo que estaba por venir. Los guardias se apartaron rápidamente, temiendo el calor abrasador del caldero. Pero entonces algo inesperado sucedió. El silencio se volvió absoluto. Los espectadores esperaban escuchar los gritos de dolor, pero lo que oyeron fue nada. Las personas intercambiaron miradas de confusión, inclinándose hacia adelante en sus asientos, tratando de entender lo que estaba sucediendo. El calor seguía emanando del aceite, pero Juan estaba allí, de pie, dentro del caldero, ileso. El aceite hirviente, que debería haber destruido su carne, no lo tocaba. La multitud estaba incrédula. Las bocas se abrieron y los ojos se agrandaron de asombro. El apóstol, con cabello blanco y rostro sereno, permaneció de pie dentro del caldero como si nada lo estuviera afectando. Sus ojos, fijos en el cielo, reflejaban una paz que trascendía la comprensión humana. La luz del sol, que brillaba sobre la arena, parecía iluminar a Juan de una manera especial, como si estuviera envuelto en una aura divina. Luego, un murmullo de sorpresa recorrió la multitud, creciendo hasta que muchos cayeron de rodillas. Para ellos, lo que estaban presenciando era nada menos que una intervención directa de Dios. Era como si el propio Señor estuviera allí, protegiendo a su siervo. El espectáculo cruel, planeado para destruir la fe, se había transformado en un milagro que la fortalecía. Los gritos de «es una señal de Dios» comenzaron a resonar en las gradas. Personas que, minutos antes, esperaban ver una ejecución, ahora estaban clamando en voz alta, reconociendo que lo que acababan de presenciar era un milagro. La incredulidad y el shock dieron paso a la reverencia.
Incluso los guardias atónitos no podían moverse. El imperio, que pretendía humillar y destruir a Juan, vio su intento transformado en una glorificación del poder de Dios. Imagina, así como Sadrach, Mesach y Abednego fueron protegidos en el horno ardiente en el tiempo del rey Nabucodonosor, Dios había, una vez más, demostrado su poder sobre las fuerzas de la naturaleza. El caldero de aceite, que debería haber sido el fin de Juan, fue el escenario donde Dios manifestó su poder salvador. Juan fue salvado de la muerte, no por suerte o coincidencia, sino por la gracia divina que lo rodeaba. Domiciano, al enterarse de lo que había sucedido, quedó aterrorizado. Sabía que cualquier intento adicional de matar a Juan podría aumentar aún más su influencia y transformar al apóstol en un mártir aún más poderoso. Temiendo el impacto que Juan podría continuar teniendo sobre el pueblo, Domiciano ordenó que fuera desterrado a la isla de Patmos, donde se suponía que nunca podría predicar nuevamente. Pero incluso en la soledad, Juan experimentaría la presencia de Dios de una manera poderosa, y sería allí donde recibiría la visión que se convertiría en el libro de Apocalipsis. La multitud salió del Coliseo cambiada. Muchos salieron de allí con una fe renovada, otros con preguntas en sus corazones. Pero una cosa estaba clara: nadie que presenció aquel milagro salió de allí igual que entró. El poder de Dios se había manifestado de manera pública e incontestable. Juan, el apóstol amado, había sobrevivido y su misión, lejos de terminar, apenas comenzaba. Ahora, si tú hubieras estado en el Coliseo ese día, ¿cómo habrías reaccionado al ver a Juan salir ileso? ¿Habrías reconocido el poder de Dios en ese momento o habrías quedado con dudas? En continuación, quiero que reflexiones. La historia del apóstol Juan no es solo sobre un milagro extraordinario que ocurrió hace miles de años. Nos habla directamente, aquí y ahora, sobre cómo la fe puede sostenernos en los momentos más oscuros. Juan enfrentó la muerte segura, siendo condenado por negarse a renunciar a su fe. Sabía lo que estaba en juego, pero aún así, permaneció firme. La pregunta que esta historia nos hace es: ¿cómo enfrentamos las pruebas de la vida? Quizás, en tu día a día, no enfrentas un caldero de aceite hirviente, pero sin duda has pasado o estás pasando por momentos que parecen imposibles de superar. Desafíos financieros, problemas de salud, conflictos familiares, incertidumbres sobre el futuro. Todos tenemos nuestros calderos particulares, esos momentos en que parece que no hay salida. Es en esos momentos que la historia de Juan nos recuerda que, así como Dios lo protegió y lo sustentó, Él está con nosotros también. Entiende, Juan no fue protegido del sufrimiento porque era especial, sino porque confió totalmente en Dios. Sabía que, incluso si su cuerpo era destruido, su alma estaba a salvo. Esta confianza es lo que nos permite enfrentar los desafíos con valentía. Es la certeza de que, independientemente de las circunstancias, Dios tiene el control. Recuerda Romanos 8:28 que dice: sabemos que Dios actúa en todas las cosas para el bien de los que lo aman, de los que han sido llamados según su propósito. La fe que Juan demostró es la misma que se nos ofrece hoy. Por lo tanto, cuando estamos rodeados de las dificultades de la vida, es fácil sentirnos solos o abandonados. Pero la historia de Juan nos muestra que nunca estamos verdaderamente solos. Así como Dios estuvo al lado de Juan en el Coliseo, Él está a nuestro lado, incluso cuando no podemos ver el camino por delante. En Hebreos 13:5, el Señor promete: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Esta promesa es tan verdadera hoy como lo fue para Juan.
Sabes que la fe que transforma y nos sostiene no es una fe pasiva, sino una fe activa que nos llama a confiar en Dios, incluso cuando el futuro parece incierto. Tal vez estés enfrentando algo que parece imposible ahora, pero recuerda, el mismo Dios que preservó a Juan en el aceite hirviente está contigo. Él puede transformar tus circunstancias, o, más importante aún, transformarte a ti a través de ellas. Ahora te dejo un desafío. Es el momento de aplicar estas lecciones en tu vida. Si estás pasando por pruebas que parecen insuperables, recuerda a Juan. Recuerda el poder de la fe y la presencia constante de Dios, que nunca te abandona, independientemente de las circunstancias. Haz de esta historia de Juan un punto de inflexión en tu viaje espiritual. Ora, confía y deja que Dios actúe. Así como lo hizo por Juan, Él puede hacerlo por ti. No importa el tamaño de la dificultad, con Dios todas las cosas son posibles. Yo me despido aquí y que Dios te bendiga.